palabras que hacia mi persona acaban de dirigir Benino y Adriana, bueno, se suman a la deuda de gratitud que ya empiezo a contraer, que es una gran deuda con el propio partido San Martín, que en su día a través de la Comisión Ejecutiva me propuso como candidato para encabezar la lista, con los compañeros que me han apoyado y que colaboran para formar esta lista, este equipo, las 17 personas, 3 suplentes que van en la lista conmigo, y también a todos los compañeros y compañeras del partido que han refrendado esta lista y nos han dado su apoyo a través de esas votaciones a las que antes se refería Benino. Es decir, a esto tengo que sumar también todos los apoyos, todas las felicitaciones que estoy recibiendo de numerosos vecinos y vecinas de San Martín y de fuera de San Martín, que, bueno, que me están manifestando su ilusión, su confianza en que yo pueda representar esta labor de una forma digna, ¿no? Que me dan su felicitación y su fuerza en este nuevo periplo que se inicia. Bueno, yo la única moneda que tengo para pagar estas deudas de agradecimiento es mi ilusión y mi trabajo y mis ganas, ¿no? A día de hoy son todas las del mundo. Tengo todas las ganas de trabajar por mi municipio, por mis vecinos, también contribuir a desarrollo, a la dinamización de la comarca y, como no, de Asturias, ¿no? Al final, interrelaciones existen, son innegables y esto acaba siendo un todo, ¿no? Yo espero aportar mi granito de arena, mi trabajo, y ya os digo que las ganas y la ilusión son todas las del mundo. Una ilusión que tampoco es ilusa, es decir, reconozco que el momento es complejo, es una situación que no es la más favorable, pero bueno, estamos en un entorno de crisis económico, como ha habido otros, y del cual yo estoy totalmente confiado que con el trabajo, con la voluntad y el esfuerzo de todos se saldrá. Esto es una confianza que nos tiene que mover a todos, que nos tiene que inspirar y que nos tiene que guiar. Eso, personalmente así lo creo, y yo creo que es la única forma que tenemos. Tengo también mucha ilusión y muchas ganas por continuar una gestión que yo considero que ha sido brillante. Es decir, recientemente estábamos revisando toda la gestión que se ha hecho en los últimos 4 años en San Martín de Rey Aurelio, y la conclusión es que hay que felicitar al equipo de gobierno que ha desempeñado y que desempeña actualmente la labor de representación municipal. A Nacho, Ignacio, se ha hablado aquí con sus desgraciadamente problemas, su enfermedad, de la cual espero una pronta y total recuperación, y también la labor que está haciendo el alcalde en funciones, César Núñez, que, bueno, que está llevando de una forma, yo creo que digna, ¿no? y que tiene que mantener hasta el mes de mayo. Yo desde este momento ya me pongo a su total disposición para colaborar en todo aquello que estime oportuno. Como os decía, una gestión que, por dar solo una cifra, por decir un número, se sintetiza en unas 740, 750 notas de prensa trasladadas en 4 años. Por comparar esta cantidad con el tiempo, significa una noticia, una acción en el municipio cada 2 días. Esto es una gestión bastante notable y que yo creo que hay que reconocer. Tengo ilusión por continuar esa gestión en ciertos proyectos que hay que concluir, y también ya desde este momento estamos trabajando en desarrollar nuevos proyectos, nuevas iniciativas que configurarán nuestro programa. Muchas ganas de realizar, de elaborar este programa y de escuchar a la gente. Es decir, captar un poco esta sensibilidad que tienen todos los vecinos y las vecinas para poder plasmarlo en un programa que al final obtenga la confianza, el apoyo, el respaldo mayoritario de todos en las próximas elecciones, en las urnas. Nada más, tampoco en principio tengo mucho más que manifestar, más allá de lo que queráis preguntarme, y bueno, queda a vuestra disposición. Muchas gracias. ¿Y qué proyectos a los que hacía referencia hay un pilar fundamental de su política de cara a estos próximos años y ser alcalde? Sí, bueno, está claro que en la agenda política el empleo es la prioridad. Es decir, hay varias prioridades respecto a terminar proyectos que están en marcha, por todos conocidos. Hay proyectos singulares que abarcan más de una legislatura, todo lo que va a ser poner en marcha la nueva zona de los Talleres de Santana, todo lo que va a ser continuar con este proyecto del Tren Tram, que va a regalar una nueva
un nuevo pueblo, una nueva ciudad a los habitantes de la comarca, eso hay que tenerlo en cuenta. Centro ecuestre, hay que tener un nuevo impulso para finalizar la conexión de la Y de Vimenes, es decir, hay que dar un nuevo impulso y continuar, en cualquier caso, redoblando esfuerzos para que estos proyectos sean terminados y puestos en unas condiciones de funcionamiento óptimo. Y luego, aparte, pues habrá que tomar todas las medidas necesarias para mantener y reforzar las políticas de empleo. Todo el Servicio Municipal de Empleo, que está haciendo una excelente labor, pero que nunca será suficiente a la vista de los resultados que esta crisis nos está dejando, ¿no?, en cuanto a empleo, sobre todo juvenil, ¿no? Entonces, bueno, esa es la prioridad. La prioridad va a ser el empleo y, lógicamente, terminar los proyectos que están en marcha.